Hey, ¿qué tal, people? Últimamente he visto que mucha gente está comparando el final de The Voice con otras series que también terminaron decepcionando bastante. Y honestamente, después de ver cómo terminó todo, entiendo completamente por qué. De hecho, las comparaciones con Game of Thrones y Stranger Things ya son tan grandes que incluso ya salieron memes cambiando el nombre a la serie, tipo The Stranger Voice of Thrones o cosas así. Primer punto. Y aunque muchos dicen que todos son finales malos, a mí me parece que el caso más parecido no es el de Game of Thrones, sino el de Stranger Things. ¿Por qué? Porque con Vecna pasa algo muy específico. Durante toda la serie lo construyen como una amenaza absoluta, un personaje con control mental, dominio del control y una presencia que lo hacía prácticamente intocable. Pero en el enfrentamiento final empiezan a pasar cosas que rompen esa percepción. Por ejemplo, hay una escena donde Vecna intenta arrastrar a una niña con sus tentáculos y otro niño termina sosteniéndola, resistiendo la fuerza y evitando que se la lleve. Y este tipo de ya había demostrado que podía hasta con un ejército, podía retener el fuego y no pudo con unos niños. Y este tipo de momentos son los que generan la sensación de nerfeo. Porque si lo comparas con lo que la serie te había mostrado antes, Vecna tenía control total del campo, podía dominar a sus víctimas sin oposición real y no necesitaba esforzarse físicamente para imponerse. Antes entrar al Upside Down era prácticamente entrar a territorio enemigo total. Había murciélagos, criaturas, demogorgón. Siempre daba la sensación de que el entorno completo estaba protegiéndolo. Todo parecía funcionar como una defensa constante alrededor de él. Pero en el final, gran parte de esa sensación desaparece. De repente, Vecna está mucho más expuesto, mucho más vulnerable. Y el Upside Down ya no se siente como esa zona imposible de atravesar que habían construido antes. Y es lo que hace que mucha gente diga que el personaje se siente debilitado. Y es ahí donde algunos lo comparan con Homelander en The Voice, porque en ambos casos tienes personajes que durante temporadas fueron construidos como amenazas enormes, pero en el momento final pierden muchas de las ventajas, defensas y capacidades que antes los hacían parecer imparables. Su nivel parece ajustarse hacia abajo para que la historia pueda avanzar y por eso se usa tanto la palabra nerfeo. No es simplemente que pierdan, es que dejan de sentirse tan peligrosos con lo que la serie ya había establecido. Segundo punto, donde se nota la nerfeada de Homelander es cuando comparas directamente el final de Hirogasm, o mejor dicho, Hirogasmo, porque en ese capítulo detenerlo era prácticamente imposible. Estamos hablando de Soldier Boy, uno de los personajes más poderosos de toda la serie, y aún así necesitaron a Huey y a Butcher con compuesto B, literalmente tres supers encima de Homelander solo para intentar contenerlo por unos segundos, y ni siquiera pudieron hacerlo completamente porque incluso atrapado, incluso estando bajo presión, Homelander todavía logra zafarse usando fuerza y velocidad. La escena te hacía sentir que este personaje estaba en otro nivel, que detenerlo requería un esfuerzo absurdo, pero después llegas al final y de repente Butcher y Ryan sí logran contenerlo y ahí es donde la diferencia se siente exageradamente rara, porque estamos hablando del mismo Homelander que anteriormente ya había derribado a ambos sin demasiados problemas. El mismo que incluso golpeó brutalmente a Ryan hasta casi matarlo. Una escena que claramente recuerda muchísimo a la pelea de Omniman con su hijo en Invincible. O sea, la serie ya había dejado claro que físicamente estaba muy por encima de ellos, pero ahora en el momento más importante no solo no logra dominarlos igual, ni siquiera puede zafarse. Y ahí es donde la nerfeada se siente demasiado evidente, porque no parece que Butcher y Ryan se hayan vuelto muchísimo más fuertes. Parece que Homelander simplemente se volvió muchísimo más débil para que la escena pudiera ocurrir. Y cuando comparas eso con Herogasm, la diferencia en cómo se siente el personaje es brutal. Tercer punto. Y aquí es donde la pelea deja de tener sentido para mí, sobre todo con Kimiko. Porque para Homelander, Kimiko era su némesis, era la única arma a derrotar. ¿Y qué pasó con Kimiko? Homelander le lanza los rayos a Kimiko y el problema es que estos rayos ya no le hacen lo que deberían hacer. En el inicio de la temporada vimos perfectamente que podía partirle a la mitad y sacarle todas las tripas sin ningún esfuerzo. Literalmente la cortó en dos. Entonces, ¿cómo pasamos de eso a que ahora los láseres solo la empujen? Y lo más ridículo es la reacción de Homelander, porque si él ya sabe que sus rayos pueden destruirla instantáneamente, ¿por qué no insiste? No vuelve a atacarla igual. ¿Por qué termina retrocediendo y huyendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no era el Homelander que nos construyeron durante toda la serie. Homelander siempre fue brutal, impulsivo y directo. Si descubría una forma efectiva de matar a alguien, la usaba hasta terminar el trabajo. Pero no, en esta pelea parece que olvidó completamente cómo funcionan sus propios poderes, como si el personaje estuviera limitado
limitado artificialmente para que los demás sobrevivieran. Y ahí es donde se siente la nerfeada total, porque no solo bajaron su fuerza, también bajaron su inteligencia y combate. Y no parece el monstruo calculador y aterrador de antes. Parece alguien que deja escapar oportunidades solo porque el guión necesita alargar la pelea. Todo fue muy nefasto. Cuarto punto. Y otra cosa que hace bastante inconsistente esta pelea es que la velocidad de Homelander se siente bastante reducida, porque estamos hablando del mismo personaje que anteriormente podía tomar una persona y llevarla hasta el espacio en menos de 3 segundos. La serie ya nos había mostrado que su velocidad era absurda, y no solo eso, también vimos capítulos donde podía seguirle el ritmo a A-Train, el mismo A-Train cuya velocidad era tan exagerada que en una escena prácticamente parecía detener el tiempo alrededor de él, todo congelado mientras se movía normalmente como esas escenas de Quicksilver, no me jodas. Porque de repente Homelander se mueve lento, duda, se queda atrapado y hasta parece incapaz de escapar de situaciones que antes habría resuelto instantáneamente. Y lo peor es que aquí sí tenía razón, Real para usar toda su velocidad, estaba en peligro, estaba siendo superado. Este era exactamente el momento donde deberíamos haber visto al Homelander más rápido, desesperado de toda la serie, pero ocurre lo contrario. En vez de sentirse como una amenaza imposible de alcanzar, parece alguien atrapado en una pelea normal, y ahí es donde el personaje pierde impacto, porque ya no estás viendo al ser prácticamente invencible que la serie construyó durante temporadas. Estás viendo una versión limitada artificialmente para que la pelea pueda durar más. La tensión desaparece porque sabes que Homelander ya no está usando capacidades que la propia serie confirmó que tenía. Y cuando un personaje deja de usar poderes que antes dominaba sin problemas, no se siente como evolución de la historia, se siente como una inconsistencia. Quinto punto. Y si hablamos de nerfeadas, no fue solo su fuerza y su velocidad, también su inteligencia y su capacidad de supervivencia se sienten completamente apagadas en esta parte, porque estamos hablando de Homelander, un personaje que siempre fue presentado como alguien extremadamente calculador cuando quiere serlo, y aún así cuando intentan protegerlo la defensa que tiene a su favor se siente demasiado básica para el nivel de amenaza que enfrenta, porque del otro lado está el equipo de Butcher intentando acabar con él. Estamos hablando de Starlight, Kimiko, y el punto importante aquí es que Kimiko no es solo una más del equipo, existe la posibilidad de que tenga el acceso a algo parecido al poder de Soldier Boy, este tipo de energía que literalmente puede apagar o quitar los poderes de los supers. O sea, no estamos hablando solo de un grupo normal intentando enfrentarlo, estamos hablando de alguien que en el peor de los casos podría representar la única forma real de neutralizar a Homelander, y aún así la defensa de Homelander sigue siendo sorprendentemente limitada. Básicamente lo que lo protege es una trampa con ametralladoras y el Super O-Father como el único apoyo real en esa defensa. Eso es todo lo que hay entre él y una amenaza que en teoría podría ser la única capaz de detenerlo de verdad. Y ahí es donde empieza el problema, porque no es solo que el equipo de Butcher sea peligroso, es que la defensa de Homelander no se siente al nivel de lo que está en juego. Debería ser algo mucho más extremo, más coordinado, más desesperado, con más supers, pero en pantalla se siente reducido a muy poco, una trampa básica y un solo super como soporte. Y eso es lo que hace que la escena pierda impacto. No es solo lo que pasa, sino que la defensa de Homelander simplemente no se siente al nivel de la amenaza que tiene enfrente. Conclusiones y resumen. Pero dejando de lado todas esas inconsistencias, creo que el final sí hace algo muy bien, sobre todo cerrar las historias de varios personajes de una forma bastante satisfactoria, porque aunque tengo muchos problemas con cómo manejaron a Homelander emocionalmente, el episodio sí logra funcionar. Y honestamente, ver finalmente caer a Homelander después de todo lo que hizo durante la serie se siente extremadamente satisfactorio. Después de temporadas completas, viéndolo manipular, destruir y aterrorizar a todos, el momento donde finalmente lo derrotan tiene un impacto enorme. Y sí, ver cómo literalmente terminan abriéndole la cabeza fue casi catártico, orgásmico, fue muy placentero, la verdad. Yo era algo que deseaba hace mucho tiempo, porque Homelander era un hijo de puta que siempre se salía con la suya, y yo creo que ya le tocaba, porque no era solo un villano cualquiera, era de esos personajes que la serie logró construir tan bien que al mismo tiempo podías odiarlo completamente y aún así no dejar de disfrutar cada vez que aparecía en pantalla, y creo que ahí está la verdadera fuerza del personaje, porque más allá de la nerfeada o de los problemas del final, Homelander termina convirtiéndose en uno de los villanos más memorables de los últimos años, uno de esos personajes que te hacen sentir tensión apenas entran en escena, pero que al mismo tiempo hacen imposible dejar de mirar. Y aunque siento que al final lo debilitó demasiado, también creo que logró darle un cierre que para mucha gente terminó siendo increíblemente satisfactorio. Dejando de lado los debates, teorías y opiniones, creo que The Voice terminó siendo una de las series más entretenidas y memorables de los últimos años, porque más allá de la violencia o el caos,
Logró crear personajes que realmente se quedaron en la cabeza de la gente, personajes que podías amar, odiar o incluso temer, pero que nunca pasaban desapercibidos. Y creo que eso fue lo que hizo tan especial la serie. Cada temporada tenía momentos impactantes, escenas incómodas, tensión constante y personajes que siempre te hacían querer ver qué iba a pasar después. Y aunque el final seguramente va a dividir muchísimo a los fans, siento que The Voice logró algo que muy pocas series consiguen: mantenerse relevante y hacer que la gente siga hablando de ella hasta el final. Porque al final, te guste o no cómo terminó, es una serie que dejó huella. Pero quiero saber qué opinan ustedes sobre el final. Los voy a estar leyendo. Y si les gustó el video, suscríbanse y apoyen al canal porque todavía quedan muchísimas series, personajes y finales a los que tenemos que hablar. Gracias.